Días, queridos amigos, queridos hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Esta semana ha sido de gran provecho para cada uno de nosotros, los que pertenecemos a la fundación. Tuvimos una semana muy bendecida, una semana de oración, y ayer concluimos con una vigilia, ¿cierto? No sé para cuántos fue de mucho provecho, pero en lo personal, al Dios darme la oportunidad de participar con ustedes en esta semana de oración, en esta vigilia y ahora en esta ceremonia tan importante que es la Santa Cena, pues ha sido de mucha bendición para mí. Y realmente le doy gracias a Dios por ello. Y quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos estar completos en Jesús en esta mañana, ¿cierto? Porque ese es el objetivo de esta mañana. Bueno, vamos a iniciar con el tema. Bueno, antes de iniciar quiero darle la bienvenida a cada uno de nuestros visitas, nuestros amigos, que el Señor les bendiga y nos alegra tenerlos en este lugar. ¿Por qué en una cruz? No sé si ustedes en algún momento de su experiencia cristiana se han hecho esa pregunta. ¿Por qué Jesús tuvo que morir específicamente en una cruz? ¿Por qué no fue de otra manera? ¿Por qué no murió con otros medios? ¿Cierto? O sea, no sé si ustedes se han hecho alguna vez esa pregunta, ¿por qué Dios permitió que fuera específicamente en una cruz? Y esa pregunta es la que vamos a responder esta mañana. ¿Listo? Al finalizar el tema, pues espero que podamos darle respuesta a esta pregunta. Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero el versículo no para ahí, especifica. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. ¿Por qué la Biblia tuvo que especificar? ¿Por qué no dijo hasta la muerte y ya? ¿Por qué añadió eso más? Es una muerte de cruz, lo especificó y lo dejó claro. Fue en una cruz. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace de la muerte de Cristo el sacrificio supremo? ¿Ustedes se han preguntado eso? Porque muchas personas han muerto de forma tortuosa, muchas personas han muerto sufriendo agonía, y tal vez muchas muertes fueron parecidas a la de Cristo, muchas personas fueron crucificadas en la historia. Pero ¿qué hizo que la muerte de Cristo fuera el sacrificio supremo? Fuera la muerte suprema, o en la que toda la humanidad se centra la vista. ¿Qué hizo eso? ¿Por qué no se fijó en otro ser humano que sufrió casi igual o igual que él? ¿Qué lo hace superior a la muerte de cualquier otro ser humano? Ese sacrificio que lo hace superior a la muerte de cualquier otro ser humano. O sea, ¿alguna vez se han preguntado eso? Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar algunos ejemplos de muertes espantosas que fueron, digámoslo así, parecidas a la muerte de Cristo, de seres humanos. Entre ellas vemos los mártires, ¿cierto? Muchos mártires sufrieron por la causa de Cristo, sufrieron tortura en la Edad Media, en la Inquisición. Las peores torturas se le hacían a ellos y sufrieron demasiado, agonizaron hasta morir. Entre ellos están los mártires. El conflicto de los siglos nos lo expresa de esa forma. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados, pasaban la misma experiencia que tuvo Cristo. A otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. Estas personas sufrieron bastante agonía para morir, antes de morir. Sí, cierto, aún también fueron crucificadas. Pero ¿qué hizo que la muerte de Jesús fuera el sacrificio supremo? ¿Qué hizo que
estas muertes no fueran tan importantes como la muerte de Cristo. Ahora, otro ejemplo. Jesús no murió solo, también habían dos personas a su lado, ¿cierto? Dice que habían dos ladrones al lado de la cruz, que también pasaron por la experiencia de morir de la misma forma que murió Cristo. Lucas 23:33 nos dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, hablando de Jesús. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Habían tres personas muriendo de la misma forma. Sin embargo, toda nuestra vista se centra ¿en quién? En Cristo, en la muerte de Cristo. Juan 19:32 y 33 nos dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, al primer ladrón, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Bueno, ¿y por qué le quebraron las piernas? Dice que en ese momento ellos no habían muerto todavía, Jesús ya había muerto. Quiere decir que los ladrones tardaron más tiempo en morir. Y como no morían, dice que fue necesario quebrarles las piernas para que ya no tuvieran más apoyo, el cuerpo se descolgara totalmente y murieran por asfixia. Ese era al final el resultado de morir crucificado, porque al ser colgados así no podían expirar el aire y llegaban a la asfixia para que murieran. Entonces vemos que ellos también sufrieron bastante, tuvieron una agonía tremenda antes de morir. Dice, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas a Jesús. Bueno, y esto cumplió una profecía, ¿cierto? Que Jesús no debía ser quebrado ningún hueso. Ahora, otro ejemplo, la destrucción de Jerusalén, año 70 después de Cristo. ¿Alguna vez ustedes han leído esta experiencia? Lo que pasó en Jerusalén, cómo fue que fue destruida y cómo corrían ríos de sangre de tantas personas que mataban tan cruelmente. Miren lo que dice, los jefes romanos procuraron aterrorizar a los judíos para que se rindiesen. A los que eran apresados resistiendo, los azotaban, los atormentaban y los crucificaban frente a los muros de la ciudad. Centenares de ellos eran así ejecutados cada día, y el horrendo proceder continuó hasta que a lo largo del valle de Josafat y en el Calvario se erigieron tantas cruces que apenas dejaban espacio para pasar entre ellas. Así fue castigada aquella temeraria imprecación que lanzara el pueblo en el tribunal de Pilato, al exclamar, recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estas palabras, cuando ellos dijeron recaiga esa sangre, cuando mandaron crucificar a Jesús, sobre nosotros y sobre nuestros hijos, se cumplió literalmente, ¿cierto? En la destrucción de Jerusalén. Dice que habían tantas cruces allí en el Calvario que ni siquiera, apenas la gente podía pasar entre ellas. Y esto es impresionante. Ellos también sufrieron la muerte que sufrió Cristo. Pero entonces, ¿qué hizo que la muerte de Cristo cobrara significado y no las demás muertes de estas otras personas? ¿Te has preguntado por qué significó la cruz un impacto tan tremendo en los discípulos y en la iglesia primitiva? ¿Se han preguntado eso? Porque si ustedes se dan cuenta, después de que muere Jesús, viene el derramamiento del Espíritu Santo y se lleva el Evangelio de una forma poderosa. Tanto que hay miles de bautismos y muchas personas aceptan el Evangelio. Entonces, ¿qué hizo o por qué significó tanto la cruz para los discípulos? ¿Se han preguntado eso? Ellos, ¿qué comprendieron en ese momento? Porque eso significó tanto que era el tema de su predicación. Si ustedes miran las epístolas de Pablo, los temas de predicación de Pablo era la cruz. O sea, ¿por qué significaba tanto para Pablo esa muerte? Durante el ministerio de Jesús, ¿cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? ¿Cuántos? ¿Ustedes lo saben? ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio, ¿cierto? Aproximadamente. Los discípulos fueron llamados por Jesús
y lo siguieron durante todo ese tiempo, ¿cierto? Entonces Jesús hizo personalmente el llamado a cada uno de los discípulos, exceptuando a Judas, y ellos lo empezaron a seguir durante todo ese tiempo. Viajaron con él, durmieron donde él dormía, no tenía donde recostar la cabeza, los discípulos también pasaron por esa experiencia, le oyeron predicar, él mismo los instruyó, Jesús, y presenciaron sus impresionantes milagros. Todo eso lo presenciaron en su ministerio. Sin embargo, no comprendían sus palabras ni su ministerio. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que Jesús les hablaba algo a sus discípulos, muchas veces ellos se quedaban callados y muchas veces mostraban que no habían entendido absolutamente nada por las palabras que ellos respondían después de que Jesús les hablaba. Entonces, Jesús hablaba algo que él quería, muchas veces se refirió a su muerte, pero ellos pensaban que estaba hablando de otra cosa y le respondían otra cosa. Y no comprendían cuáles eran las palabras de Jesús y cuál era su ministerio antes de morir. Lucas 9, 44 y 45 nos dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Jesús diciéndole a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Jesús muchas veces les anunció su muerte a los discípulos, pero ellos ¿qué? Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. No sé, muchas veces cuando ustedes les explican algo y no entienden, a ustedes les da pena preguntar. Ustedes dicen, no, sí, pero nos da pena preguntar porque no queremos dar a entender que no entendimos. Lo mismo pasaba con los discípulos. Temían preguntarle sobre estas palabras porque ellos no estaban entendiendo lo que Jesús estaba diciendo. A pesar de todo ello, 3 años después, en la cena del Señor, eran todavía un grupo de hombres entregados a la codicia y el egoísmo. Vivieron 3 años y medio con Jesús. Vieron todos los milagros, vieron toda la vida de Jesús, todo lo que él hacía. Y ahora llegan a la cena del Señor. ¿Cómo estaba su corazón? ¿Qué había en su corazón? Había todavía codicia y egoísmo. Tanto que en el momento de lavarse los pies, dice que todos en un momento se quedaron callados y cada uno se miraba a ver quién iba a ser el primero en que se iba a ceñir de la toalla y iba a lavarle los pies a todos. Pero, ¿qué había en su corazón? Ninguno quería ceder, ninguno quería ser sumiso, ninguno quería servir. Sin embargo, Jesús dio el ejemplo y él mismo tomó la toalla y le lava a los discípulos los pies. Entonces, había todavía egoísmo y codicia en su corazón. Y acá nos dice esto el deseo de todas las gentes. Por causa de su egoísmo y mundanalidad, ni los discípulos de Jesús podían comprender. Eso era lo que les impedía comprender las palabras de Jesús, el egoísmo y la mundanalidad. Comprender la gloria espiritual que él procuraba revelarles. No fue sino hasta después de la ascensión de Cristo, miren, al Padre y del derramamiento del Espíritu Santo a los creyentes, cuando los discípulos apreciaron plenamente el carácter y la misión del Salvador. Cuando Jesús muere y resucita y después asciende al cielo, dice que después llega el derramamiento del Espíritu Santo y ellos se les abren los ojos y empiezan a recordar esos versículos que acabamos de leer, las palabras de Jesús diciéndoles, yo voy a ser entregado, ¿sí? Yo voy a morir. Y empiezan a comprender cada una de las palabras de Jesús después de ser guiados por el Espíritu Santo. Y ahora en ese momento cobra valor la cruz para ellos. ¿Pero por qué cobró valor para ellos la cruz? Dice, ahora estaban dispuestos aún a morir por causa de Cristo. Los discípulos, ¿por qué? Porque ahora sí estaban aún dispuestos a morir de la misma forma en que murió Cristo, ¿cierto? Por causa del Evangelio. ¿Se han preguntado ustedes por qué Pablo hizo declaraciones como las siguientes? Bueno, esto fue
después de la crucifixión, ¿no? El ministerio de Pablo. Gálatas 6:14 nos dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo veía Pablo la cruz? Primera de Corintios 2:2 nos dice, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué para él era más importante la crucifixión de Jesús que la muerte y la agonía de cualquier otro ser humano? ¿Qué lo hizo valorar tanto ese sacrificio? Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pregunta, ¿qué es lo que hizo de la cruz el tema central de la predicación en los discípulos del Nuevo Testamento? ¿Qué fue lo que hizo eso, que fuera el tema central de ellos? La cruz de Cristo. ¿Cómo vieron la cruz ellos y cómo la vemos nosotros ahora? Ahora, ¿cómo veían ellos la cruz y qué sentían en su corazón y qué los motivaba a que el tema central de su vida era la cruz, la muerte de Cristo? Y ahora, ¿cómo vemos nosotros hoy la cruz? Porque el enemigo ha querido distorsionarla, ha querido borrar la esencia de la cruz y nos ha puesto un engaño en cada una de nuestras mentes. Tanto que pensamos que colgándonos cruces, ¿cierto? Bueno, hablando de muchas otras religiones, las toman como amuletos la cruz en sí y piensan que de esa forma están entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz. O únicamente, o hay muchos teólogos acá, Jefferson hizo una cruz, ¿cierto? Ese es el símbolo. O muchos teólogos dicen, no, es que, y discuten, y dicen, es que la cruz no fue una barra vertical y una horizontal, sino solo fue una barra vertical, no había una horizontal. Y empiezan a sacar textos, van al hebreo, ¿cierto? Que Cristo no fue crucificado con un madero vertical y un horizontal, sino solo uno vertical, un madero vertical y ya. Pero hermanos, ¿será que en eso es lo que nosotros nos debemos centrar? ¿En mirar la cruz de esa manera? ¿Cómo estamos viendo nosotros la cruz del Calvario? ¿Cuál es nuestra experiencia con la cruz de Cristo? El significado de la cruz para los romanos y los judíos. Bueno, acá quiero que por favor nos concentremos un poquito, porque es muy importante lo que vamos a decir, ¿listo? Para los romanos, ¿quiénes eran el poder que estaba sobre los judíos en el tiempo de Jesús? Los romanos. Quiere decir que cuando Jesús vino a esta tierra, entre ellos, él vivió entre los romanos y entre los judíos, ¿cierto? Bueno, y entre los gentiles también, pero el pueblo de Dios eran en ese momento los judíos y también el yugo que ellos estaban teniendo, estaban siendo esclavos, era por medio de los romanos. Ahora, ustedes se han preguntado cómo los romanos veían la cruz. No sé si ustedes se han preguntado eso. ¿Cómo los romanos veían la cruz? Ahora, ¿cómo la veían los judíos? O para ellos, ¿qué significaba la cruz? Vamos a mirarlo, ¿listo? Entonces, ¿qué significaba la cruz para los romanos? Vamos a mirar. La emplearon para ejecutar a los esclavos que se daban a la fuga. Entonces, cuando había un esclavo que no quería servir a su amo, dice que él se volaba, se fugaba, y si lo encontraban, para los romanos la sentencia era ¿qué? La muerte de cruz. Que en los días de Jesús abundaban, ¿cierto? Los esclavos. La empleaban también para ejecutar a sus peores criminales. ¿Listo? Entonces, los peores criminales, los que cometían los mayores crímenes, entonces esas personas las tomaban los romanos y la sentencia era ¿qué? La cruz, la muerte en la cruz, era la peor muerte para ellos. Ahora, ¿cómo veían los judíos la cruz? Bueno, antes de mirar los judíos, vamos a mirar un texto. Juan 19:4 nos dice, entonces Pilato salió otra vez
y les dijo, mirad, os lo traigo fuera a Jesús, para que entendáis que ningún delito halló en él. Pilato era que romano o judío. Romano, ¿cierto? Y en ese momento él contempla a Jesús y él tenía una percepción de la cruz, ¿no? El pueblo le estaba diciendo, crucifíquenlo. Pero Pilato, ¿qué entendía de la cruz? Que esa cruz era para una persona que se había fugado un esclavo o uno de los mayores criminales. Pero él vio la inocencia en Jesús, no vio a un criminal, no vio a un esclavo que se estaba fugando. Entonces, a la ley romana, él no merecía la muerte, ¿cierto? A la ley romana, como ellos miraban su ley, él era inocente. Por eso Pilato dijo, ningún delito halló en él, porque él no es un criminal, él no se ha escapado y no es un esclavo que se ha escapado de su amo. Entonces, ¿ustedes por qué quieren crucificarlo? De esa forma veían los romanos la cruz. Pero ahora, ¿cómo la veían los judíos? Vamos a mirar. Juan 19, 6 y 7 nos dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, estos eran judíos, ¿no? Dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los romanos no hallaban delito en él, los judíos sí. Los judíos, el mismo pueblo de Dios, veía que él era merecedor del castigo de la muerte en la cruz. ¿Pero por qué? ¿Cómo ellos veían la cruz? ¿Cómo el pueblo de Dios veía la cruz en ese momento? Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Entonces, ustedes como romanos tienen una ley y ven la cruz de una manera. Eso es lo que está diciendo el texto. Y según nuestra ley debe morir Jesús, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces, ¿qué ley tenían los judíos? ¿O qué ley había sido dada por Moisés que los judíos pensaban que Jesús merecía la muerte en la cruz, aun cuando para los romanos era inocente? Vamos a mirar qué ley es esa, porque ellos dicen que se estaba llamando hijo de Dios. Y para ellos eso era una blasfemia, que un hombre se hiciese llamar Dios, cualquier ser humano se hiciese llamar Dios, para ellos era una blasfemia, y la blasfemia era digna de muerte. Ahora, ¿qué decía esa ley? ¿Alguien alguna vez ha leído esa ley? La ley que nos decía en el versículo. Vamos a leerla, eso está en Levítico 24, 16. Pero miren que acá hay algo importante y quiero que nos concentremos, por favor. Hay algo muy importante para que podamos entender el tema. Y el que blasfemare, los judíos decían que Jesús estaba blasfemando. Sí, ¿cierto? El nombre de Jehová ha de ser muerto. Entonces, ellos decían, mire, la ley está diciendo que él debe morir porque está blasfemando. ¿Toda la congregación lo crucificará? ¿Qué decía la ley? Lo va a apedrear. Así el extranjero como el natural, si blasfemar el nombre que muera. Entonces, sí debía morir la persona, pero ¿debían crucificarlo? No. Según lo que la ley decía era que debían apedrearlo. Ahora, ustedes imagínense si Pilato hubiese conocido esa ley. Les hubiera dicho, bueno, mi ley dice que él es inocente. Ahora, su ley dice que ustedes deben apedrearlo. Vayan y apedréenlo. ¿Por qué quieren crucificarlo? Apedréenlo y ya. Y él se hubiera lavado las manos como lo hizo, ¿cierto? Pero él no conocía esa ley, no conocía esta ley que debían apedrearlo. Por eso cuando ellos dijeron crucifíquenlo, él dijo, bueno, si la ley de ustedes dice eso, pues yo me lavo las manos porque como romanos no tenemos nada que ver aquí. Ustedes deben crucificarlo. Él no conocía esa ley, debían apedrear a Jesús en ese momento a los ojos de los judíos. Cuando Jesús se hizo llamar hijo de Dios, es decir, cuando blasfemó según los judíos, él había blasfemado. Pero ¿cuándo hizo eso Jesús? Porque él merecía la muerte y merecía ser apedreado a la ley de los judíos. Juan 10, 30 y 31 dice, yo y el Padre uno somos. Él lo decía abiertamente. Entonces los judíos volvieron a tomar ¿qué? Piedras para apedrearle. ¿Por qué? Porque eso decía la ley. En ese momento ellos no estaban diciendo vamos a ir a crucificarlo.
Antes de la crucifixión ellos tomaban piedras para apedrearlo porque querían exigir lo que mandaba la ley, o sea, cumplir lo que mandaba la ley. Y dice que volvieron a tomar piedras, o sea, que antes también habían intentado apedrearlo. Juan 5:18 nos dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, o sea, ellos decían que Jesús quebrantaba el día de reposo, pero él nunca lo quebrantó, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, esto es antes, ¿no? Antes de Juan 10. En ese momento, ellos también tenían el deseo de apedrear a Jesús para cumplir la ley. Para los judíos, apedrear a Jesús era obedecer la ley en ese momento, ¿cierto? Si ellos lo apedreaban, si moría Jesús porque estaba blasfemando, porque ellos no lo reconocían como el Hijo de Dios, sino que decían es un simple ser humano que se está haciendo llamar Dios, está blasfemando y la ley dice que debemos matarlo, debemos apedrearlo. Entonces ellos creían que estaban obedeciendo a la ley matando a Cristo. Entonces, ¿por qué querían crucificarlo en vez de apedrearlo? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué tenía que ser en una cruz? Porque ellos querían crucificarlo y no apedrearlo cuando lo llevaron ante Pilato. Todas las voces decían, crucifíquenle, crucifíquenle. Los judíos no querían simplemente la muerte de Jesús. Miren, ellos no querían simplemente que él muriera físicamente. Tenían tanto odio hacia él, hacia Jesús, que le tenían reservado algo peor, que únicamente la muerte en una cruz romana. Ahora, ¿puede haber algo peor que morir físicamente en la cruz? O sea, ellos no querían simplemente que él muriera, sino que también querían algo peor, porque tenían tanto odio en su corazón y Satanás les había puesto tanto odio hacia Cristo, que ellos querían lo peor que experimentara Cristo. Miren lo que nos dice Deuteronomio 21, 22 y 23. Aquí nos habla la ley en cuanto a la cruz, o bueno, a cuando eran colgados en un madero. Entonces, ya vimos que cuando una persona blasfemaba, era merecedor de la muerte, ¿y cómo debían matarlo? Apedreándolo. Ahora, ¿cuándo un judío entendía que una persona debía colgarse en un madero? Listo, vamos a mirar, según la ley. Deuteronomio 21, 22, 23 dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero. Bueno, en ese momento, en esta época patriarcal, no lo hacían en una cruz, no se conocía la cruz, pero ellos lo colgaban en un madero, en un árbol, en un palo. Y allí lo ahorcaban, pero de allí surge la misma exigencia de la ley que cumplió Cristo en la muerte de la cruz, es exactamente la misma, ¿cierto? Entonces, acá la ley decía que si alguno cometía algún crimen, había una opción, o apedrearlo si blasfemaba, pero habría otra opción, colgarlo en un madero. ¿Cuándo se colgaba en un madero y cuándo se apedreaba? Esto es lo que vamos a mirar. No dejéis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Eso nos dice Deuteronomio. Ustedes lo van a colgar en un madero a este criminal. No lo van a dejar su cuerpo que pase la noche allí. Sin falta lo enterrarás el mismo día. El mismo día debía ser enterrado esta persona que era colgada en el madero. No debía pasar la noche allí. Y acá dice algo. Maldito por Dios es el colgado. Entonces, ¿cómo veían los judíos en ese momento a Jesús? Querían que Jesús tuviera la maldición de Dios, que Dios lo viera como un maldito, ¿sí? Porque la ley decía que el que era colgado en un madero, maldito por Dios, es esa persona colgada. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Era uno de los peores criminales. Era considerado, cuando colgaban en un madero, era considerado que ya no tenía la misericordia de Dios, que debía ser muerto
sin el perdón de los pecados y que debía morir eternamente. Eso era lo que decían los judíos, porque tiene la maldición de Dios y no tiene misericordia. Tiene que morir sin el perdón de los pecados, sin ninguna otra oportunidad, y debe morir eternamente. Eso era lo que decían la ley. Entonces, ¿qué estaban diciendo los judíos? Crucifíquenle porque él debe morir eternamente. Tenían tanto odio hacia Cristo que querían la maldición de Dios para él. ¿Qué hacía la diferencia entre el apedreamiento y la cruz para los judíos? Entonces, ¿qué hacía esa diferencia? Eso pues vamos a mirar. El apedreamiento. En el apedreamiento había oportunidad de pedir perdón, ¿cierto? Porque mientras los apedreaban, ellos podían ahí caer de rodillas y decirle, Señor, perdóname por lo que hice, y ellos se podían salvar, ¿sí? Confieso mis pecados, y para ellos, cuando lo apedreaban, una persona tenía todavía oportunidad de pedir perdón. Ahora, cuando era la crucifixión, o bueno, eran colgados en un madero, todavía no se llamaba así crucifixión. Maldición irrevocable de Dios significaba eso. No había oportunidad de pedir perdón, significaba perdición eterna. Y eso era lo que querían los judíos con Cristo. Ahora vamos a mirar una ilustración para comprender esa maldición de Dios por la ley, cuando era colgado en un madero. Vamos a mirar una ilustración en la Biblia para entender por qué era que era un maldito de Dios una persona que era colgada en un madero. ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué para Dios era maldición de Dios una persona que era colgado en un madero? O sea, ya no tenía más misericordia, ya no tenía más tiempo de gracia. Eso era lo que significaba. Vamos a ir a Génesis 15, 13 y 16. No sé si ustedes ahí lo pueden leer, los que no alcancen a leerlo pueden buscarlo ahí en su Biblia. Génesis 15, 13 y 16. Vamos a mirar qué significa, o con esta ilustración de la Biblia, cómo nos muestra la Biblia que recaía la maldición de Dios sobre un hombre cuando era colgado en un madero. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Bueno, en ese momento, entrando en el contexto, Abraham es llamado por Dios, ¿cierto? A salir de Ur de los Caldeos y le dice, vas a ser llevado a la tierra que yo te mostraré y allí habitará tu descendencia. Pero entonces acá le dice, tu tierra morará primero en tierra ajena, refiriéndose a Egipto, la opresión de los egipcios, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Acá subrayé esto porque es un tiempo y es un tiempo largo, ¿cierto? 400 años no es un tiempo corto. Y ahorita vamos a mirar que esto no es más que un tiempo de misericordia. Y en la cuarta generación volverán acá. ¿Listo? Entonces Dios les estaba diciendo en ese momento, Abraham estaba en Canaán, en la tierra que Dios le había dicho que iba a heredar, ¿cierto? Que su descendencia iba a heredar. Y le dijo, pero primero van a ir a tierra extraña, allá donde los egipcios van a ser oprimidos todo este tiempo, 400 años. Y en la cuarta generación ustedes van a regresar aquí a la tierra que yo les prometí. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Bueno, los amorreos eran el nombre que se lo daba a los cananeos, en ese momento a los habitantes de Canaán. Ustedes si alguna vez se han preguntado, Jesús, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Y cuál era esa tierra? Era Canaán. Ahora, la pregunta es, ¿Canaán estaba desolada? ¿No habían personas allí? Allí estaban los cananeos. Entonces, ¿cómo iba a ser Jesús? ¿Iba a sacar los cananeos? ¿Los iba a destruir para darle la tierra a Abraham? ¿Nunca se han preguntado eso? Porque en ese momento Dios le promete Canaán a Abraham, a su descendencia. Pero allí habían personas, estaban los cananeos. ¿Qué iba a hacer Dios con ellos? Para que la descendencia de Abraham habitara en esa tierra. ¿Los iba a sacar arbitrariamente de allí? ¿Los iba a exterminar para que su pueblo pudiera tener la tierra prometida? ¿Ustedes qué creen? Vamos a mirar. ¿Qué iba a hacer Dios con los amorreos? Pregunta, ¿cierto?
los iba a destruir a fin de poder dar aquella tierra a los descendientes de Abraham. ¿Será que Dios es así? ¿Ese es su carácter? Iba a destruir a estas personas que eran paganas para darles la tierra a sus descendientes, a los descendientes de Abraham. No, Abraham debía testificar ante esta nación pagana y se le darían a los amorreos, a los cananeos, 400 años de tiempo de gracia para adorar al Dios de Abraham, para reconocer al verdadero Dios. Se le iba a dar este tiempo para que Abraham mostrara quién era el verdadero Dios, su descendencia mostrara quién era el verdadero Dios, y ellos reconocieran y dijeran, yo quiero pertenecer a ese pueblo. Y el deseo de Dios era que los cananeos y los amorreos vivieran junto a los descendientes de Abraham, aceptando al verdadero Dios. Ese era el pensamiento de Dios. Por eso les dio ese tiempo de gracia para que lo conocieran. Pero ahora, ¿lo aceptaron? ¿Ellos aceptaron ese tiempo de gracia y aceptaron al verdadero Dios? Porque llegó al punto, al colmo de la maldad de los amorreos. Llegó al punto de no retorno, en el cual ya no había tiempo de gracia y necesitaban ser muertos. Ahora, todos los amorreos y los cananeos murieron, no aceptaron al verdadero Dios. Hubo solo una región que aceptó, y esos fueron los gabaonitas, ¿cierto? Que se unieron al pueblo de Israel en el tiempo de Josué. Eso fue en el tiempo de Josué. Entonces, ellos aceptaron y fueron incluidos en el pueblo, ¿sí ven? Pero los demás no aceptaron. Entonces, ese tiempo de gracia lo rechazaron. Uno muchas veces cuando mira la historia en el Antiguo Testamento y uno ve cómo destruía Dios por medio de Josué, por medio de Moisés cuando conquistaron la tierra, cómo destruían a los cananeos, cómo los mataban sin misericordia. Uno dice, pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios para matar de esa forma a los cananeos? Pero miren que Dios les dio todo el tiempo de oportunidad para que conocieran de Él, pero llegaron al punto en que ya no había más misericordia. Se cumplió el tiempo de gracia para ellos. Y por eso, si no aceptaron, debían morir. ¿Qué ocurrió después de ese tiempo de misericordia? Entonces, los cananeos aceptaron o rechazaron al verdadero Dios. Vamos a mirar. Los amorreos llegaron al colmo de la maldad después de este tiempo. Es decir, se agotó su tiempo de gracia y no tenían más oportunidad. Entonces llegaron a la maldición de Dios, ¿cierto? Ya no tenían más oportunidad, ya no podían pedir perdón. Muerte eterna significaba eso. ¿Listo? Recibieron la maldición irrevocable de Dios, debían morir eternamente. Esta es la definición que la ley decía que una persona debía morir o ser colgado en un madero, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que Dios destruyó a los cananeos en el tiempo de Josué? ¿Ustedes han leído esa historia? Y uno cuando la lee sin mirar el contexto y todo el tiempo que se le dio antes a los cananeos, uno dice, Dios es cruel, ¿cómo fue que los mató, cierto? Dice, bueno, les voy a entrar un poco en contexto. Bueno, dice que los gabaonitas se habían unido al pueblo, ¿cierto? O sea, ellos pertenecían a Canaán, pero se unieron al pueblo de Dios. Y ahora 5 reyes de los cananeos vieron y dijeron, miren, los gabaonitas se unieron ahora a Israel. Van a pelear en contra de nosotros. Tenemos que ir y devastarlos. Tenemos que ir y hacer la guerra contra los gabaonitas porque, miren, se están uniendo al pueblo de Josué, al pueblo de Moisés, a los israelitas. Tenemos que hacer algo. Y en ese momento, el rey de Jerusalén, que en ese momento... creo que era Anodicé, dice ahí, en Josué 10, reunió a 5 reyes de los cananeos para ir y pelear contra el pueblo de Dios. Los reunió. Y empezaron a atacar a los gabaonitas. Y los gabaonitas le dijeron a Josué, Josué, nos están atacando, ayúdenos. Miren, los cananeos vinieron contra nosotros, nos van a destruir, nos quieren destruir. Ahora ustedes vengan en nuestra ayuda porque nosotros ya aceptamos
su forma de adoración. Ayúdenos. Ya nosotros los aceptamos a ustedes como pueblo de Dios. Y en ese momento Josué toma a todos los de guerra, se va a hacer la guerra contra los cananeos y dice que un temor impresionante de parte de Dios cayó sobre 5 reyes de los cananeos. Imagínense cuánto ejército era. Y dice que ellos empezaron a matar a todos los cananeos y empezaron a huir. Todos los cananeos sintieron temor de que Dios estaba dirigiendo a este pueblo y corrieron, empezaron a correr. Y a unos los mataban a filo de espada, y la Biblia nos dice que los que no murieron a filo de espada, Dios mandó granizo del cielo, y fue mayor la matanza del granizo que los que ellos mataban con las espadas. Y dice que los 5 reyes de estas regiones huyeron y se escondieron en una cueva. Ellos no fueron muertos en ese momento, pero ellos tenían tanto temor que se escondieron en una cueva para que no los cogieran allí y los mataran. Un israelita, uno de los israelitas se dio cuenta de que ellos se metieron a la cueva y fueron y le dijeron a Josué, mira, allí están esos reyes, están escondidos en la cueva, ¿qué hacemos? Josué les dijo, pongan piedras gigantes en esa boca de esa cueva y no los dejen salir. Ténganlos ahí hasta que acabemos con todos los cananeos. Ténganlos ahí. Y en ese momento dice que fue cuando Josué dice, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón, para que pudieran derrotar a todos los amorreos. En ese momento murieron todos los amorreos y dice que no murió ni siquiera uno del pueblo de Dios. Ya cuando mataron y devastaron a los amorreos, murieron todos los amorreos, dice que mandaron sacar a estas personas que estaban en las cuevas, a estos reyes que representaban a los amorreos, y dice que luego Josué colgó en maderos a los 5 reyes representantes de los amorreos. Vamos a mirar, eso está en Josué 10:26. Los que quieran leer toda esa historia está en Josué 10. Esto es lo que acabé de narrar. Pero quiero que nos centremos acá. ¿Qué hizo Josué? Le otorgó la ley a ellos, lo que decía la ley de Deuteronomio. Ellos tienen la maldición de Dios, ya no tienen más gracia, ya llegaron al punto de no retorno, y por eso deben ser ejecutados de esa manera, por eso deben ser colgados en un madero. El versículo 26 del capítulo 10 de Josué nos dice, y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y miren, cumplió lo que decía la ley. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Entonces ahí Josué estaba cumpliendo la ley, ¿cierto? Haciendo cumplir lo que la ley decía, matándolos, no apedreándolos, sino que colgándolos en un madero, porque tenían la maldición irrevocable de Dios. Eso era lo que querían los judíos al crucificar a Jesús, que Jesús tuviera la maldición irrevocable de Dios sobre él, porque Satanás había puesto ese odio en el corazón de ellos para asesinar de esa forma a Jesús. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera en una cruz y no de otra forma? Entonces vamos a responder la pregunta con la que iniciamos, ¿cierto? ¿Por qué fue en una cruz? ¿Por qué era necesario que Jesús muriera en una cruz y no de otra forma, o no apedreado, digámoslo así, o no de otra forma? ¿Por qué era necesario esto? Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos nosotros hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, como nosotros pecamos, nosotros tenemos la maldición de la ley, la maldición irrevocable de Dios. Por eso fue necesario que Dios mandara un sustituto para que no muriéramos la muerte que Jesús murió.
Por eso era necesario que Jesús muriera en una cruz, porque eso significaba nuestra condición, que al pecar por nosotros mismos no tenemos salida. No podemos arrodillarnos y pedir perdón si Cristo no hizo lo que hizo. Tenemos la maldición irrevocable de Dios como seres humanos por haber pecado. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Dios ha escondido de nosotros su rostro por el pecado que ha hecho una división entre Él y nosotros. Ahora, Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora entendemos ese texto. ¿De cuál maldición nos redimió Cristo? De lo que decía esta maldición de que debían ser colgados en un madero. Ya era la maldición irrevocable de Dios. Cristo nos redimió, nos rescató de esa maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Ahora, si hubiera cumplido este texto, si Jesús hubiera sido apedreado, no, ¿cierto? Era necesario que fuera crucificado en una cruz. Porque está escrito, nos dice Gálatas 3:13. ¿En dónde está escrito? En Deuteronomio 21:23, la ley que acabamos de leer. Maldito todo el que es colgado en un madero. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. La sentencia que nosotros debíamos llevar por haber pecado, Cristo como sustituto se ofreció y pagó esa maldición con la cual nosotros merecíamos morir. Nosotros debíamos recibir el castigo legal, ¿listo? Por haber pecado. Esa ley nos condenaba a nosotros. Debíamos morir como Cristo murió, en una cruz. Nosotros debíamos morir en una cruz. Pues cargábamos o colgados en un madero. Pues cargábamos la maldición de la ley. Sin embargo, se puso en nuestro lugar para cargar esta maldición. Por esto, y exactamente por esto, Jesús murió en una cruz, no de otra manera, pues no cumpliría por nosotros lo que la ley exigía. Debía cumplir lo que la ley exigía y por eso fue que murió en una cruz. Debía morir de esa forma. Miren lo que dice este párrafo, por favor concentrémonos porque esto es una joya. Este párrafo del Espíritu de Profecía es una joya y que cuando yo lo leí, hermanos, eso conmueve el corazón. Así que, por favor, abramos nuestra mente al Espíritu Santo para que, así como conmovió mi corazón, Él también pueda conmover el de ustedes. En su condición de sustituto, hablando de Jesús, y seguridad del hombre, la iniquidad de éste, o sea, la iniquidad del hombre, la mía, mi iniquidad, fue depositada sobre Cristo. Se lo contó entre los transgresores para que pudiera redimirlos de la maldición de la ley. La culpa de cada descendiente de Adán, de todas las épocas, oprimía su corazón. Y la ira de Dios y la terrible manifestación de su disgusto frente a la iniquidad llenaron de consternación el alma de su Hijo. El apartamiento del rostro divino de junto al Salvador en esa hora de suprema angustia atravesó su corazón, con un pesar que jamás podrá comprender plenamente el hombre. Cada espasmo soportado por el Hijo de Dios en la cruz, las gotas de sangre que fluyeron de su frente, sus manos y sus pies, las convulsiones de agonía que sacudieron su cuerpo y la ineludible angustia que llenó su alma cuando su padre ocultó su rostro de él, hablan al hombre diciéndole, por amor a ti, el Hijo de Dios consintió en permitir que estos terribles crímenes fueran depositados sobre él. Por ti, por mí, saqueó los dominios de la muerte y abrió las puertas del paraíso y la vida inmortal. El que calmó las airadas olas por medio de su palabra y caminó por las ondas coronadas de la espuma,
que hizo temblar a los demonios y logró que huyera la enfermedad al toque de su mano, el que resucitó muertos y abrió los ojos de los ciegos, se ofreció en la cruz como el único sacrificio en lugar del hombre. Él, el portador del pecado, soportó el castigo legal que merecía la iniquidad y se hizo pecado por el hombre. Impresionante, hermanos, esto es impresionante. Quiero concluir con esto. ¿Qué pasó en la cruz? El amor y el egoísmo se encontraron frente a frente en la cruz. Si ustedes se dan cuenta, el odio más acérrimo de Satanás hacia Jesús se vio en la cruz, se encontró en la cruz. Pero también el amor más supremo que nos puede dar Dios hacia nosotros también se encontró frente a frente contra ese egoísmo y ese odio. Y ante el universo entero se expuso el carácter de Dios en la cruz, pero también se expuso el carácter de Satanás. ¿Listo? Primero, la cruz expuso ante el universo a Satanás como asesino. Y ya vimos por qué. ¿Qué espíritu impulsaba a los judíos a decir crucifíquenle, crucifíquenle? El espíritu de Satanás. Pero esto expuso, la cruz expuso ante el universo a Satanás como asesino. Expuso que el pecado en su misma esencia es crucificar a Cristo. Expuso el verdadero carácter de Satanás. Y los seres celestiales y todo el universo comprendieron cuál era el verdadero carácter de Satanás y a qué los iba a llevar si aceptaban el gobierno que él decía que iba a imponer en el cielo y ahora en esta tierra. Pero ellos comprendieron realmente cuál era y qué había en el corazón de Satanás, un odio acérrimo hacia Cristo. Por otra parte, la cruz expuso ante el universo el grande amor de Dios por nosotros, redimiendo a una raza que no merecía ese amor. Expuso el carácter de Dios en su plenitud ante el universo, lo expuso la cruz. Por eso Romanos 5:8 nos dice, Dios demuestra su amor o expone, ¿cierto? Expone su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, expuso su carácter cuando murió en la cruz. Dice, en la cruz del Calvario, el amor y el egoísmo se encontraron frente a frente. Allí fue hecha su manifestación culminante. Cristo había vivido tan solo para consolar y bendecir, y al darle muerte, Satanás manifestó la perversidad de su odio contra Dios. Hizo evidente que el propósito verdadero de su rebelión era destronar a Dios y destruir a aquel por quien el amor de Dios se manifestaba. Hermanos, realmente mientras hacía el tema, estas palabras conmovieron mi corazón, porque lo que hizo Cristo es de un precio infinito, hermanos, que aún nuestra mente no alcanza a comprender. Y Dios nos ha librado de la maldición de la ley y nos ha dado ni siquiera lo que nosotros merecíamos recibir. Y es por eso que hoy nosotros debemos caer de rodillas ante Dios y reconocerlo como nuestro Salvador personal. Y eso es lo que vamos a hacer en la Santa Cena en esta mañana. Que con este espíritu, cayendo de rodillas y pidiendo el perdón de nuestros pecados porque hemos deshonrado a Dios con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar, con nuestra vida entera lo hemos deshonrado muchas veces y no hemos apreciado lo que verdaderamente Él hizo en la cruz por nosotros. Vamos a orar, hermanos, para entrar en el servicio de la Cena del Señor. Oremos. Cariñoso y buen Dios, Padre Celestial, estamos ante tu presencia para agradecerte, Señor. No nos queda más que, sintiendo nuestra necesidad de ti, Señor,
el perdón de nuestros pecados, Señor, suplicamos que nos limpies con la sangre preciosa de Cristo. En este momento tomaremos el vino y el pan, símbolo de tu sangre y símbolo de tu muerte en la cruz, de tu cuerpo en la cruz. Pero ayúdanos a ver la esencia de la cruz, lo que verdaderamente significa que Jesús hubiese muerto en una cruz y no de otra forma. Y hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado la salvación que es inmerecida. Y gracias, Señor, porque moriste la muerte que nosotros debíamos morir. Ayúdanos a apreciar verdaderamente esa muerte y a cada día al contemplar la cruz podamos ser enternecidos por ella y dejar a un lado todo nuestro egoísmo, nuestro orgullo, Señor, y realmente sumisos a tus pies someternos a lo que tú nos digas. Acompáñanos en esta mañana, por favor, al repartir tu cena, al traer en memoria, Señor, lo que tú hiciste con tus discípulos. Y por favor, danos la aprobación del cielo. Límpianos con la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.